Un millonario sufre un accidente dramático y para su sorpresa, la enfermera que lo rescata es su ex-esposa. Lo que sucede a continuación cambiará todo. Secretos del pasado, enfrentamientos inesperados y un reencuentro que podría alterar el rumbo de sus vidas. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. La mansión Morete se alzaba imponente contra el cielo del atardecer de Ciudad de México, sus ventanas reflejando los últimos rayos del sol como ojos dorados que guardaban secretos inconfesables. María Hernández se detuvo frente a la reja principal, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Después de 5 años, volvía a pisar aquel lugar que había sido su hogar, aunque ahora las circunstancias eran completamente diferentes. El jardín, con sus rosas perfectamente podadas y sus fuentes de cantera, seguía tan inmaculado como lo recordaba. El sonido del agua corriendo creaba una atmósfera de falsa tranquilidad que contrastaba con la tensión que sentía en cada fibra de su ser. Como enfermera profesional, había atendido a cientos de pacientes a lo largo de su carrera, pero ninguno como el que la esperaba detrás de esas paredes de cantera. Carlos Morete, su exesposo. Miguel, el antiguo mayordomo de la casa, la recibió con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. Sus ojos cansados y las arrugas más pronunciadas en su rostro hablaban de los difíciles meses que habían transcurrido desde el accidente de Carlos. «Señora María», susurró con familiaridad, como si el tiempo no hubiera pasado. «Gracias por venir. La situación es complicada». María asintió, ajustando el bolso en su hombro donde llevaba su uniforme de enfermera y sus implementos médicos. El vestíbulo de la mansión la recibió con su grandiosidad característica, los pisos de mármol italiano, las pinturas de maestros mexicanos en las paredes, los jarrones de Talavera. Todo exactamente igual y al mismo tiempo terriblemente diferente. «¿Dónde está él?», preguntó María manteniendo su voz profesional, aunque por dentro sentía que su mundo se tambaleaba. «En la habitación principal», respondió Miguel, guiándola por la escalera de caracol. «La señora Isabel salió hace 1 hora. Dijo que regresaría para la cena». El nombre de Isabel flotó en el aire como una nube de tormenta. La actual esposa de Carlos, la mujer que ahora ocupaba el lugar que una vez fue suyo. María había investigado sobre ella antes de aceptar el trabajo. Empresaria exitosa, 15 años menor que Carlos, con una reputación impecable en los círculos sociales de la ciudad. Al llegar a la habitación principal, María se detuvo un momento para prepararse mentalmente. Miguel abrió la puerta con suavidad, revelando una estancia transformada en una sala de cuidados intensivos domiciliaria. En el centro, sobre una cama médica especializada, yacía Carlos Morete. El impacto de verlo así casi hace que María pierda su compostura profesional. El hombre dinámico y carismático que había conocido, el empresario que podía dominar cualquier sala con su presencia, ahora estaba inmóvil, conectado a monitores que marcaban el ritmo de su existencia con pitidos regulares. «Los médicos dicen que está en estado vegetativo», explicó Miguel en voz baja, «pero hay algo en sus ojos». María se acercó a la cama, observando detenidamente el rostro de Carlos. A pesar de su estado, su pelo negro apenas mostraba algunas ganas en las sienes y sus facciones mantenían esa elegancia que siempre lo había caracterizado. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención. Aunque aparentemente inmóviles, había algo en ellos, una chispa que no correspondía con el diagnóstico oficial. Con movimientos precisos y profesionales, María comenzó a revisar los monitores y el expediente médico junto a la cama.
Sus años de experiencia en cuidados intensivos le permitían entender cada número, cada gráfica, cada anotación. Mientras leía, una arruga de preocupación se formó en su frente. Miguel llamó sin apartar la vista de los documentos. ¿Quién más tiene acceso a esta habitación? Solo la señora Isabel, yo mismo y el personal médico autorizado, respondió el mayordomo. Y ahora usted, por supuesto. María asintió lentamente, guardando sus observaciones para sí misma. Algo en los registros médicos no cuadraba con su experiencia profesional, pero necesitaría más tiempo para confirmar sus sospechas. Un maullido suave llamó su atención. Un gato siamés, elegante y delgado, se deslizó por la puerta entreabierta y saltó directamente a la cama de Carlos, acomodándose junto a su mano inmóvil. María recordaba a ese gato, Sombra, el fiel compañero de Carlos desde antes de su matrimonio. Sombra no se separa de él, comentó Miguel. A veces juraría que el gato sabe algo que nosotros no. María observó cómo Sombra miraba fijamente a Carlos, como si mantuvieran una conversación silenciosa. Por un momento le pareció ver un movimiento sutil en los dedos de Carlos, pero fue tan rápido que podría haberlo imaginado. Miguel, dijo finalmente, necesitaré acceso a todos los registros médicos de Carlos desde el accidente. Y también, dudó un momento, necesito saber exactamente qué sucedió ese día. El mayordomo asintió con gravedad. La señora Isabel dio instrucciones estrictas sobre la información que podemos compartir. Entiendo, respondió María, su determinación profesional mezclándose con una intuición que no podía ignorar. Pero como su enfermera principal, ahora necesito conocer todos los detalles para brindarle el mejor cuidado posible. Mientras el sol se ponía tras las ventanas de la mansión, proyectando sombras alargadas en la habitación, María comenzó a organizar su estación de trabajo. Con cada movimiento, sentía los ojos de Carlos siguiéndola, y aunque su rostro permanecía inmóvil, algo en su interior le decía que había mucho más en esta historia de lo que aparentaba. El regreso a la mansión Morete marcaba el inicio de algo más grande que un simple trabajo de enfermería. María lo presentía mientras acomodaba sus implementos médicos y revisaba los signos vitales de Carlos. Esta vez, no solo tendría que cuidar de su paciente, tendría que descubrir la verdad que se ocultaba tras las paredes de aquella elegante prisión de mármol y secretos. El reloj de péndulo marcaba las 8 de la noche, cuando Isabel Montero de Morete regresó a la mansión. María la escuchó antes de verla. El sonido característico de tacones de diseñador sobre el mármol, el tintineo de joyas, el murmullo de una conversación telefónica en tono autoritario. Se preparó mentalmente para el encuentro, consciente de que este momento definiría la dinámica de su trabajo en la casa. Isabel apareció en el marco de la puerta como una figura sacada de una revista de moda, elegante, intimidante y perfectamente compuesta. Sus ojos marrones, fríos y calculadores recorrieron la habitación hasta detenerse en María. «Así que eres tú», dijo Isabel, terminando su llamada sin despedirse. «Cuando Miguel mencionó tu nombre, pensé que era una broma de mal gusto». María mantuvo su postura profesional mientras organizaba los medicamentos de Carlos. «Tengo 15 años de experiencia en cuidados intensivos, señora Montero. Mi historia personal con el paciente no afectará mi trabajo». «Por supuesto que no», respondió Isabel con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Porque al menor indicio de que esto se convierte en algo personal, tendremos que prescindir de tus servicios. ¿Está claro?» «Perfectamente», asintió María, observando cómo Isabel apenas dirigía una mirada a su esposo postrado. Cuando Isabel abandonó la habitación, María sintió que podía respirar nuevamente.
Se acercó a Carlos y notó que su ritmo cardíaco había aumentado ligeramente durante la conversación. Coincidencia. Comenzó a revisar los registros médicos más detalladamente. Las cosas han cambiado mucho desde que usted se fue, señora María, comentó Miguel mientras le traía una taza de té. El señor Carlos, él no era el mismo después de su partida. María levantó la vista de los documentos. ¿A qué te refieres, Miguel? El mayordomo miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar en voz baja. Se volvió más reservado, más cauteloso, especialmente después de casarse con la señora Isabel. Comenzó a guardar documentos en lugares secretos, a tener conversaciones privadas con su abogado de confianza, Luis Vega. ¿Luis sigue siendo su abogado?, preguntó María, recordando al hombre íntegro que siempre había aconsejado a Carlos. No, respondió Miguel. La señora Isabel insistió en que Roberto García se hiciera cargo de todos los asuntos legales después del accidente. María hizo una nota mental mientras revisaba los signos vitales de Carlos. Sus ojos se detuvieron en un patrón inusual en el electroencefalograma. Como enfermera especializada, había visto suficientes lecturas cerebrales para saber que algo no cuadraba con el diagnóstico de estado vegetativo. Sombra saltó nuevamente a la cama, acomodándose cerca de la mano de Carlos. María observó fascinada cómo el gato parecía mantener una vigilia silenciosa. En ese momento notó algo más. Un ligero movimiento en el dedo índice de Carlos, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Miguel, llamó en voz baja, ¿has notado movimientos en sus manos? El mayordomo se acercó con cautela. A veces, pero los médicos dicen que son reflejos involuntarios. María no estaba tan segura. Se inclinó sobre Carlos, estudiando sus ojos. Señor Morete, si puede entenderme, parpadee 2 veces. El silencio en la habitación se volvió denso mientras esperaban. Los segundos se arrastraron como horas. Y entonces, lentamente, deliberadamente, los ojos de Carlos parpadearon 2 veces. El corazón de María dio un vuelco. Miguel, necesito que me consigas algo. Los registros de las cámaras de seguridad del día del accidente. La señora Isabel ordenó que se destruyeran, respondió Miguel, su voz apenas un susurro. Dijo que ver el accidente de su esposo le causaba demasiado dolor. María frunció el ceño. Cada nueva información parecía añadir otra capa de misterio a la situación. Se acercó a la ventana, observando los jardines iluminados por la luna. En algún lugar de la propiedad, un búho ululó como si compartiera sus sospechas. «Cuéntame sobre el accidente», pidió María, sin apartar la vista de los jardines. Miguel se acercó, su voz cargada de inquietud. Fue en su despacho. El señor Carlos había estado trabajando hasta tarde, revisando algunos documentos importantes. La señora Isabel dijo que lo encontró al pie de la escalera del despacho, inconsciente. Los médicos dijeron que resbaló y se golpeó la cabeza. ¿Y nadie más estaba en la casa? Solo el personal habitual. Roberto García, el nuevo abogado, había estado con él esa tarde. Se fue poco antes del incidente. María procesó la información mientras revisaba los monitores una vez más. Sus años de experiencia en emergencias le decían que algo no encajaba en esta historia. Un simple resbalón raramente causaba el tipo de daño cerebral que mostraban los informes médicos. Se acercó nuevamente a Carlos y en voz muy baja preguntó, ¿fue realmente un accidente? Los ojos de Carlos, que habían estado siguiendo sus movimientos, se llenaron de una emoción que María no había visto en todo el día. Miedo. En ese momento, el sonido de tacones aproximándose por el pasillo anunció el regreso de Isabel. María rápidamente se apartó, fingiendo revisar el goteo del suero.
Isabel entró con un folder en la mano. «He estado revisando tu contrato», anunció. «Hay algunas cláusulas de confidencialidad que necesitamos discutir». María asintió, manteniendo su expresión neutral mientras Isabel comenzaba a enumerar restricciones y condiciones. Pero su mente estaba trabajando a toda velocidad, conectando puntos, formando teorías. Una cosa era clara. Carlos Morete estaba atrapado en su propio cuerpo, consciente de todo lo que sucedía a su alrededor, y por alguna razón, alguien quería mantenerlo así. El reloj de péndulo continuó su marcha implacable, marcando el ritmo de una batalla que apenas comenzaba. María sabía que tendría que moverse con extrema cautela. No solo estaba en juego su trabajo, sino posiblemente la vida de Carlos y la verdad detrás de lo que realmente sucedió aquella noche en el despacho. El amanecer encontró a María en la biblioteca de la mansión, aprovechando las primeras horas del día antes de que Isabel despertara. Miguel le había proporcionado acceso, recordando que ella conocía bien el lugar de sus años como señora de la casa. La habitación permanecía igual, estantes de caoba hasta el techo, la escalera móvil de latón, el aroma a cuero y papel viejo. «El señor Carlos pasaba mucho tiempo aquí en los últimos meses», susurró Miguel mientras le servía café. «Especialmente después de las visitas de Roberto García». María asintió, recorriendo con sus dedos los lomos de los libros en el escritorio principal. Un volumen de contabilidad avanzada llamó su atención. Estaba ligeramente desalineado con respecto a los demás. Al abrirlo, descubrió que no era un libro real, sino una caja hueca que contenía una libreta. «El diario del señor», explicó Miguel, con una mezcla de nerviosismo y alivio. «Lo vi guardarlo aquí varias veces, pero la señora Isabel nunca lo encontró». Con manos temblorosas, María abrió el diario. La letra elegante de Carlos llenaba las páginas con anotaciones meticulosas, fechas, números y observaciones. Las últimas entradas eran particularmente inquietantes. 15 de marzo. Roberto insiste en que firme los nuevos documentos de la fundación. Algo no cuadra en los números. Isabel está presionando demasiado. 20 de marzo. Transferencias sospechosas a cuentas en Islas Caimán. Isabel dice que son inversiones legítimas, pero Luis me advirtió sobre irregularidades. 22 de marzo. He contactado a un investigador privado. Las sospechas sobre RG parecen confirmarse. Necesito proteger los activos antes de que... La entrada terminaba abruptamente. Según los registros médicos, el accidente había ocurrido esa misma noche. Un ruido en el pasillo hizo que María y Miguel se congelaran. Pasos. María fotografió rápidamente las páginas con su teléfono mientras Miguel vigilaba la puerta. Apenas tuvieron tiempo de devolver el libro a su lugar cuando Isabel entró en la biblioteca. «¿No es muy temprano para una sesión de lectura?», preguntó Isabel, su voz goteando sarcasmo. «Creí que te había contratado como enfermera, no como bibliotecaria». «Estaba buscando información sobre nuevos tratamientos de estimulación neurológica», respondió María con calma profesional. «Algunos pacientes responden positivamente a la lectura en voz alta». Isabel arqueó una ceja perfectamente delineada. «Qué dedicada. Pero te necesito arriba. Roberto viene a discutir algunos asuntos legales y quiero que Carlos esté presentable». Mientras subían las escaleras, María notó que Isabel mantenía una distancia calculada, como si temiera que la proximidad pudiera revelar algo. En la habitación de Carlos, Sombra los recibió con un maullido que sonaba casi acusatorio. María comenzó su rutina matutina. Revisar signos vitales, administrar medicamentos, ejercicios pasivos para prevenir la atrofia muscular. Mientras trabajaba, observaba a Carlos atentamente. Sus ojos la seguían con una intensidad que contradecía
su supuesto estado vegetativo. Roberto García llegó puntualmente a las 9, con su maletín de cuero y un aire de autoridad ensayada. Era más joven de lo que María esperaba, quizás de la edad de Isabel, con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Necesitamos privacidad», anunció Isabel. «Asuntos legales confidenciales. Como su enfermera principal, debo estar presente durante cualquier interacción que pueda alterarlo», respondió María firmemente. «Los pacientes en su condición pueden experimentar cambios en signos vitales debido al estrés». Roberto e Isabel intercambiaron una mirada tensa antes de asentir reluctantemente. María se mantuvo en un rincón de la habitación, aparentemente concentrada en sus notas médicas, pero escuchando atentamente. La conversación giraba en torno a la Fundación Morete, una organización benéfica que Carlos había establecido años atrás. Roberto presentaba documentos que requerían la firma de Isabel como representante legal de Carlos. «Estos fondos necesitan ser reasignados antes de fin de mes», explicaba Roberto. «La auditoría está programada para...». Se interrumpió cuando uno de los monitores comenzó a emitir un pitido más acelerado. María se acercó rápidamente a Carlos, notando que su ritmo cardíaco se había elevado significativamente. «Está teniendo una respuesta de estrés», anunció. «Necesito pedirles que continúen esta reunión en otro momento». «¡Tonterías!», espetó Isabel. «Son solo máquinas sobresensibles». Pero María ya estaba ajustando los monitores y revisando las pupilas de Carlos. Sus ojos, usualmente inexpresivos, mostraban una clara agitación. Mientras Isabel y Roberto discutían en voz baja cerca de la puerta, María se inclinó cerca de Carlos. «Si está tratando de decirnos algo sobre esos documentos, parpadee una vez», susurró, tan bajo que solo él podía oírla. El parpadeo fue inmediato y decidido. «¿Tienen que ver con las transferencias que mencionó en su diario?». Otro parpadeo. María sintió que su corazón se aceleraba tanto como el de Carlos. Acababa de confirmar que no solo estaba consciente, sino que también estaba tratando desesperadamente de evitar algo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que formaban era más oscuro de lo que había imaginado. «Suficiente por hoy», declaró María con autoridad profesional. «Necesita descansar». Isabel y Roberto salieron de la habitación, sus voces convertidas en murmullos agitados en el pasillo. María comenzó a hacer anotaciones detalladas en el expediente médico, documentando cada cambio en los signos vitales de Carlos durante la reunión. Estas notas podrían ser cruciales más adelante. Sombra saltó a la cama y se acurrucó junto a Carlos, su cola moviéndose rítmicamente como un metrónomo. María observó cómo los dedos de Carlos se movían ligeramente, casi acariciando el pelaje del gato. «Voy a ayudarte», prometió en voz baja, «pero necesito que me des más señales. Encontraremos la manera de comunicarnos mejor». Los ojos de Carlos se fijaron en los suyos con una intensidad que transmitía tanto gratitud como advertencia. María comprendió que estaba adentrándose en aguas peligrosas, pero ya no había vuelta atrás. La verdad, como el sol que se filtraba por las ventanas de la mansión, comenzaba a iluminar los rincones oscuros de esta historia, y María estaba determinada a seguir su luz, sin importar a dónde la condujera. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión, mientras María desarrollaba un sistema de comunicación más elaborado con Carlos. Durante sus años como enfermera, había aprendido que los pacientes con parálisis a menudo podían comunicarse a través de códigos simples, un parpadeo para sí, dos para no. «Necesitamos ir más allá de simples afirmaciones y negaciones», murmuró mientras colocaba una tabla con el alfabeto frente a Carlos. «Un parpadeo cuando llegue a la letra correcta»,
Será lento, pero funcionará. Isabel había salido a una reunión de la fundación, dejándoles un espacio precioso de privacidad. Miguel montaba guardia en el pasillo, listo para alertarles de cualquier regreso inesperado. Empecemos por algo sencillo, sugirió María. ¿Hay algo específico que necesite decirme? Letra por letra, con una paciencia infinita, Carlos comenzó a deletrear CAKFUERTE. ¿La caja fuerte? María frunció el ceño. ¿Dónde está? DESPACHO. El proceso era agotador para Carlos. María podía ver cómo cada parpadeo requería un esfuerzo considerable, pero sus ojos mantenían una determinación férrea. PAPELES. ¿Los papeles prueban algo contra Isabel y Roberto?, preguntó María. Un parpadeo. Sí. En ese momento, Sombra, que había estado dormitando en el alféizar, saltó repentinamente y corrió hacia la puerta. Segundos después, Miguel apareció en el umbral. «La señora Isabel acaba de llamar», susurró urgentemente. «Viene de regreso. Dice que olvidó unos documentos importantes». María actuó rápidamente, guardando la tabla alfabética y retomando sus tareas rutinarias de enfermería. Cuando Isabel entró en la habitación minutos después, la encontró cambiando el suero de Carlos. ¿Algún cambio?, preguntó Isabel distraídamente mientras se dirigía al escritorio de la habitación. «Todo estable», respondió María, notando cómo los ojos de Carlos seguían cada movimiento de su esposa. Isabel rebuscó entre los papeles del escritorio, maldiciendo por lo bajo. «Tengo que ir al despacho. No me molesten a menos que sea una emergencia». Una vez que Isabel salió, María esperó unos minutos antes de volverse hacia Carlos. «¿La caja fuerte está detrás del cuadro de los girasoles?» Un parpadeo. Sí. María había recordado ese cuadro del tiempo en que vivía en la mansión. Carlos siempre había admirado los girasoles. Decía que le recordaban a seguir la luz de la verdad. COMBINACION. Deletreó Carlos con esfuerzo. Durante los siguientes minutos, Carlos le transmitió una serie de números. María los memorizó, consciente de que no podía arriesgarse a escribirlos. Miguel llamó suavemente. El mayordomo apareció al instante. «Necesito que me ayudes con algo, pero es peligroso». Miguel asintió sin dudarlo. «Por el señor Carlos, lo que sea necesario». «Necesito que me avises si Isabel sale del despacho. Voy a buscar algo». María se deslizó silenciosamente por los pasillos de la mansión, sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras. El despacho estaba en el ala oeste y podía escuchar a Isabel hablando por teléfono mientras se acercaba. Se ocultó tras una columna cuando Isabel salió repentinamente, caminando rápidamente hacia la cocina. Era su oportunidad. El despacho era una habitación imponente, con estantes de libros hasta el techo y una pesada mesa de roble. El cuadro de los girasoles dominaba la pared norte. María se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Movió el cuadro con cuidado, revelando la caja fuerte. Sus dedos temblaban ligeramente mientras introducía la combinación. La caja se abrió con un clic apenas audible. Dentro, encontró varios folders y un disco duro externo. Rápidamente, comenzó a fotografiar los documentos con su teléfono. Estados de cuenta, contratos, transferencias bancarias. Cada página parecía revelar una nueva capa del engaño. Un ruido en el pasillo la alertó. Guardó todo apresuradamente, cerró la caja fuerte y acomodó el cuadro. Apenas tuvo tiempo de ocultarse tras un pesado cortinaje cuando Isabel regresó. «Sí, Roberto», decía Isabel al teléfono. «Los documentos originales están a salvo. Nadie sabe sobre las transferencias excepto nosotros. No, él no puede hacer nada en su estado».
Por supuesto que los médicos están de nuestro lado, les pagamos lo suficiente. María contuvo la respiración mientras Isabel rebuscaba en su escritorio. Después de lo que pareció una eternidad, Isabel salió nuevamente de la habitación. Esperó unos minutos más antes de salir de su escondite. Su mente procesaba la conversación que acababa de escuchar mientras regresaba apresuradamente a la habitación de Carlos. Al entrar, encontró a Miguel junto a la cama, pálido y nervioso. «Señora María, la señora Isabel preguntó por usted. Le dije que estaba en el baño», añadió rápidamente, pero parecía sospechosa. María asintió, acercándose a Carlos. Sus ojos la interrogaban ansiosamente. «Lo encontré todo», susurró. «Pero Isabel y Roberto tienen a los médicos de su lado. Necesitamos ayuda externa». Carlos parpadeó una vez y luego comenzó a deletrear nuevamente. Luisbega. ¿Tu antiguo abogado? María recordó al hombre que siempre había sido leal a Carlos. ¿Sabes cómo contactarlo? Tarjeta. María buscó en el cajón que Carlos indicaba con sus ojos y encontró una tarjeta de presentación oculta en un libro. Luis Vega, el hombre que podría ayudarles a desenmascarar toda esta conspiración. Un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que estaba por desatarse. María guardó la tarjeta en su uniforme, consciente de que acababa de cruzar un punto sin retorno. La verdad estaba allí, en los documentos que había fotografiado, en las palabras que había escuchado, en los ojos de Carlos que ahora brillaban con una mezcla de esperanza y temor. La mansión Morete guardaba sus secretos como un cofre sellado, pero María había encontrado la llave. Ahora solo necesitaba la fuerza y el coraje para usar esa llave antes de que Isabel y sus cómplices descubrieran lo que sabía. El café Las Camelias, ubicado en una tranquila calle del centro histórico de la Ciudad de México, era el tipo de lugar donde los secretos podían intercambiarse sin llamar la atención. María había elegido una mesa en el rincón más alejado, donde las macetas con helechos creaban una cortina natural de privacidad. Luis Vega llegó puntualmente a las 4 de la tarde, tal como habían acordado por teléfono. El antiguo abogado de Carlos no había cambiado mucho, el mismo bigote perfectamente recortado, los mismos anteojos de montura dorada, la misma expresión de cautela profesional. Sin embargo, las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, como surcos cavados por preocupaciones persistentes. «Cuando recibí tu mensaje, casi no podía creerlo», dijo Luis mientras se sentaba. «¿Cómo está él realmente?» María miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. Consciente, completamente consciente. Todo este tiempo ha estado atrapado en su propio cuerpo, observando cómo Isabel y Roberto destruyen todo lo que construyó. Luis cerró los ojos por un momento, como si el peso de esta revelación fuera físicamente doloroso. Lo sospeché desde el principio. Las circunstancias del accidente, la rapidez con que Isabel tomó el control de todo, la forma en que me apartaron. María sacó su teléfono y le mostró las fotografías de los documentos que había encontrado en la caja fuerte. Luis las estudió con atención profesional, sus cejas alzándose cada vez más mientras deslizaba el dedo por la pantalla. «Esto es más grave de lo que imaginaba», murmuró. «Han estado desviando fondos de la Fundación Morete a cuentas offshore. Millones de pesos, y estas firmas médicas claramente falsificadas. ¿Podemos hacer algo?», preguntó María, consciente de que cada minuto fuera de la mansión era un riesgo. «Necesitamos más pruebas», respondió Luis, sacando una pequeña libreta. «Sobre todo, necesitamos demostrar que Carlos está consciente y que su condición actual es resultado de negligencia médica intencional».
En ese momento, el teléfono de María vibró. Un mensaje de Miguel. Isabel preguntó por usted. Le dije que fue a comprar suministros médicos. No tengo mucho tiempo, dijo María, guardando su teléfono. Isabel sospecha algo. Luis asintió, arrancando una página de su libreta. Tengo contactos en la Fiscalía especializada en delitos financieros. También conozco a un neurólogo independiente que podría evaluar a Carlos sin levantar sospechas. Pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Carlos mencionó algo sobre un investigador privado, recordó María. En su diario, justo antes del accidente, Martín Robles, confirmó Luis, uno de los mejores. Carlos lo había contratado para investigar a Roberto García. Después del accidente, Martín desapareció misteriosamente de la ciudad. Pero Luis hizo una pausa significativa. Regresó hace una semana. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Crees que encontró algo? Lo suficiente para que intentaran silenciarlo, respondió Luis en voz baja. Pero Martín es precavido. Siempre guarda copias de seguridad de todo. Otro mensaje de Miguel interrumpió la conversación. Isabel va camino a la farmacia a verificar su historia. María se levantó apresuradamente. Tengo que irme. ¿Qué hacemos ahora? Luis le entregó la hoja de su libreta. Estos son los contactos que necesitas. El neurólogo puede hacerse pasar por un especialista en terapia física. Y Martín escribió una dirección rápidamente. Te estará esperando mañana en este lugar. Mientras María se apresuraba hacia la salida, Luis la detuvo con una última advertencia. Ten cuidado con el doctor Ramírez, el médico actual de Carlos. Está más involucrado en esto de lo que aparenta. María asintió, guardando la información en su uniforme. El taxi que la esperaba afuera la llevó primero a una farmacia, donde compró apresuradamente algunos suministros para respaldar su coartada antes de regresar a la mansión. Llegó justo cuando Isabel estacionaba su Mercedes. En la entrada, sus miradas se cruzaron brevemente, la de Isabel llena de sospecha, la de María cuidadosamente neutral. ¿Encontraste todo lo que necesitabas?, preguntó Isabel con falsa dulzura. María levantó la bolsa de la farmacia. Sí, aunque tuve que visitar varios lugares para conseguir el tipo específico de gasas que el señor Morete necesita. Al entrar en la habitación de Carlos, María notó inmediatamente que algo había cambiado. Los monitores mostraban lecturas ligeramente alteradas y Sombra estaba más inquieto de lo normal. I-S-A-B-E-L. Deletreó Carlos en cuanto estuvieron solos, sus ojos llenos de urgencia. P-R-E-G-U-N-T-O. ¿Qué quería saber? Susurró María mientras fingía revisar sus signos vitales. T-O-D-O. María sintió un escalofrío. Isabel no solo sospechaba, estaba actuando. El tiempo se agotaba. Esa noche, mientras organizaba sus notas y preparaba el informe diario de enfermería, María escuchó fragmentos de una conversación acalorada entre Isabel y Roberto en el pasillo. Está metiendo las narices donde no debe. No podemos permitir que arruine todo. Encárgate de ella. Las palabras flotaron como una amenaza en el aire nocturno. María miró a Carlos, cuyos ojos reflejaban el mismo temor que ella sentía. La carrera contra el tiempo acababa de convertirse en una carrera por su propia seguridad. Sombra se acurrucó junto a la mano de Carlos, y María notó algo nuevo. Sus dedos se movían más que antes, como si estuviera ganando más control. Era una pequeña victoria en medio de un peligro creciente, una señal de que tal vez podrían ganar esta batalla antes de que fuera demasiado tarde. El viejo edificio de apartamentos en la colonia Roma parecía el último lugar donde uno esperaría encontrar respuestas sobre una conspiración multimillonaria. María subió las escaleras deterioradas hasta el cuarto piso
siguiendo las instrucciones de Luis Vega. El olor a humedad y el eco de sus pasos la acompañaron hasta llegar a una puerta marcada con el número 42. Martín Robles resultó ser un hombre delgado, de unos 50 años, con ojos que parecían catalogar cada detalle del mundo a su alrededor. Su apartamento era un laberinto de archivadores y monitores de computadora con las persianas perpetuamente cerradas. «Así que eres la enfermera», dijo, cerrando la puerta con 3 cerrojos diferentes. «Luis me advirtió que vendrías. Muéstrame lo que has encontrado». María sacó su teléfono y comenzó a mostrarle las fotografías de los documentos de la caja fuerte. Martín las estudió en silencio, ocasionalmente haciendo anotaciones en una libreta gastada. «Esto confirma mis sospechas», murmuró finalmente. «Pero es solo la punta del iceberg». Se dirigió a uno de sus archivadores y extrajo una carpeta gruesa. «Lo que encontré antes del accidente de Carlos es mucho peor». Desplegó una serie de documentos sobre su mesa de trabajo. Fotografías de reuniones secretas entre Roberto, García e Isabel que databan de meses antes del accidente, registros de transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos interceptados. Isabel y Roberto no solo están desviando dinero de la Fundación Morete, explicó Martín. Están usando la fundación para lavar dinero de otras operaciones ilegales. El doctor Ramírez no es solo un cómplice en mantener a Carlos sedado. Es el hermano de uno de los principales socios de Roberto en estos negocios turbios. María sintió que el aire se volvía más denso. Por eso intentaron silenciarte. Martín se levantó la manga de su camisa, revelando una cicatriz reciente. Me encontraron en un callejón la noche después del accidente de Carlos. Cometieron el error de dejarme vivo. He estado recopilando evidencia desde entonces, esperando el momento adecuado. Un ruido en el pasillo hizo que ambos se tensaran. Martín se movió silenciosamente hacia la puerta y miró por la mirilla. «Solo el vecino», murmuró, pero su postura permaneció alerta. «No tenemos mucho tiempo. Necesitas saber que planean transferir todos los activos de la Fundación Morete a una cuenta en las Islas Caimán el próximo viernes. Una vez que el dinero salga del país, será casi imposible recuperarlo». «¿Cómo podemos detenerlos?», preguntó María, consciente de que el tiempo se agotaba. Martín sacó una unidad USB de un compartimento oculto en su escritorio. «Aquí está todo. Registros, grabaciones, pruebas de la conspiración. Pero necesitamos algo más, una declaración de Carlos. Si podemos probar que está consciente y que fue víctima de negligencia médica intencional, podemos detener las transferencias y exponer toda la operación». En ese momento, el teléfono de María vibró. Era un mensaje de Miguel. «Urgente. Isabel contrató nuevos guardias de seguridad. Están revisando todas las cámaras de la mansión». «Están cerrando el cerco», dijo Martín, leyendo la preocupación en el rostro de María. «Necesitas volver antes de que sospechen, pero antes...». Se dirigió a otro archivador y sacó un pequeño dispositivo. «Esta es una cámara oculta. Colócala en la habitación de Carlos. Necesitamos documentar cualquier señal de conciencia». María guardó cuidadosamente la USB y la cámara en diferentes bolsillos de su uniforme. «¿Y si nos descubren?» «Tengo copias de seguridad de todo», respondió Martín. «Y contactos en la prensa que publicarán la historia si algo nos sucede. Pero ten cuidado con el doctor Ramírez. Si descubre que estamos cerca de la verdad». No necesitó terminar la frase. María asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Antes de salir, Martín le entregó una última cosa, una pequeña tarjeta de memoria. «Esto es personal», dijo en voz baja. «Son las últimas fotografías que tomé de Carlos antes del accidente. Estaba siguiendo a Roberto ese día. Lo que vi...». Hizo una pausa significativa.
Digamos que el accidente en el despacho no fue tan accidental como quieren hacernos creer. María guardó la tarjeta junto con las otras pruebas. Al salir del edificio, notó un auto negro estacionado en la esquina, con dos hombres que parecían demasiado interesados en los transeúntes. Tomó un camino alternativo de regreso a la mansión, su mente procesando toda la nueva información. Cuando llegó, la mansión parecía diferente, más amenazante, más oscura. Los nuevos guardias de seguridad patrullaban los jardines y María pudo ver que habían instalado cámaras adicionales en la entrada. En la habitación de Carlos encontró a Isabel sentada junto a la cama, una presencia inquietante que pretendía ser cuidadosa. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista. En la farmacia, respondió María, mostrando una nueva bolsa de suministros que había comprado como coartada. Necesitábamos más vendas estériles. Isabel la observó con una mirada penetrante antes de levantarse. «Sabes, María, siempre me he preguntado por qué una exesposa querría cuidar de su exmarido con tanta dedicación». La amenaza en sus palabras era apenas velada. María mantuvo su expresión profesional mientras comenzaba su rutina de cuidados, consciente del peso de las pruebas ocultas en su uniforme. Los ojos de Carlos seguían cada movimiento, y María pudo ver en ellos una nueva urgencia. Cuando Isabel finalmente salió, Carlos comenzó a deletrear inmediatamente: C-U-I-D-A-D-O, R-A-M-I-R-E-Z, B-I-E-N-E. Como si sus palabras fueran una invocación, se escucharon pasos en el pasillo. El doctor Ramírez se acercaba para su visita, rutinaria, y María sabía que ya nada en la mansión Morete podía considerarse rutinario o seguro. El doctor Ramírez entró en la habitación con su habitual aire de autoridad profesional, pero María notó algo diferente en su mirada. Una dureza calculadora que antes había pasado por alto. Llevaba su maletín de cuero negro, el mismo que usaba en todas sus visitas, pero ahora María se preguntaba qué secretos podría contener realmente. «Señora María», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Cómo está nuestro paciente hoy?» «Estable», respondió María manteniéndose entre el doctor y Carlos. «Acabo de administrar sus medicamentos de la tarde». Ramírez consultó el expediente médico, sus ojos deteniéndose en las anotaciones detalladas de María. «Veo que ha documentado algunas respuestas neurológicas interesantes. Es mi deber registrar cualquier cambio en su condición», respondió María con cautela. El doctor se acercó a Carlos sacando una pequeña linterna de su maletín. «Haremos un examen completo hoy. He notado algunas preocupaciones en sus informes recientes». María observó, mientras Ramírez realizaba su evaluación, cada movimiento aparentemente profesional, pero había algo depredador en su manera de examinar a Carlos. Cuando el doctor se inclinó para revisar las pupilas de Carlos, María vio que los monitores cardíacos comenzaban a mostrar un incremento en el ritmo cardíaco. «Interesante», murmuró Ramírez, notando también el cambio. «¿Ha observado otros episodios de taquicardia similares?» «Solo durante procedimientos rutinarios», mintió María, consciente de que cada palabra podría ser reportada a Isabel. Sombra, que había estado observando desde el alféizar de la ventana, saltó repentinamente al regazo de Carlos, colocándose entre él y el doctor. Ramírez retrocedió ligeramente, una expresión de disgusto cruzando su rostro. «Ese animal no debería estar aquí», espetó. «Es antihigiénico. El gato parece tener un efecto calmante en sus signos vitales», argumentó María. «He documentado mejoras en sus lecturas cuando Sombra está presente». Ramírez la miró fijamente antes de abrir su maletín nuevamente. «Vamos a hacer algunos ajustes en su medicación. He notado que está más reactivo de lo que debería». María sintió que su corazón se aceleraba.
¿Qué tipo de ajustes? Un nuevo sedante, respondió Ramírez, sacando una ampolla y una jeringa, más efectivo para casos como el suyo. Necesitaré ver la documentación de ese medicamento, dijo María, manteniéndose firme. Como su enfermera principal, debo registrar cualquier cambio en el tratamiento. Los ojos de Ramírez se estrecharon. ¿Está cuestionando mi criterio médico? Solo sigo los protocolos establecidos, respondió María, sosteniendo su mirada. El tenso momento fue interrumpido por la llegada de Isabel, que entró en la habitación como una sombra elegante. ¿Algún problema?, preguntó, su voz dulce, pero amenazante. La enfermera parece tener dudas sobre el nuevo tratamiento, informó Ramírez. Isabel se acercó a María, su perfume caro mezclándose con la antiséptica atmósfera de la habitación. María, querida, el doctor Ramírez es un experto reconocido. Seguramente no estás sugiriendo que sabes más que él. Solo solicito la documentación apropiada, insistió María. Es un procedimiento estándar para proteger al paciente. ¿Proteger? Isabel soltó una risa fría. ¿De qué exactamente? María mantuvo su posición profesional. De posibles interacciones medicamentosas adversas. Necesito revisar la composición del nuevo medicamento con los que ya está recibiendo. Ramírez e Isabel intercambiaron una mirada que María no pudo interpretar completamente. Finalmente, el doctor guardó la ampolla en su maletín. Traeré la documentación completa en mi próxima visita, concedió con una sonrisa tensa. Mientras tanto, continúe con el régimen actual. Cuando ambos salieron de la habitación, María pudo escuchar fragmentos de su conversación en el pasillo. Demasiado observadora. No podemos arriesgarnos. Encárgate de esto. María esperó hasta que los pasos se alejaron antes de acercarse rápidamente a Carlos. Sus ojos estaban llenos de gratitud y preocupación. Peligro, deletreó inmediatamente. Lo sé, susurró María, sacando discretamente la pequeña cámara que Martín le había dado. La ocultó estratégicamente en un arreglo floral junto a la cama, asegurándose de que tuviera una vista clara de Carlos. Mientras realizaba sus tareas habituales, María notó que los dedos de Carlos se movían más que nunca, como si el intento de Ramírez de aumentar la sedación hubiera provocado en él una respuesta de lucha. MAS, deletreó Carlos con esfuerzo visible. FUERZA. ¿Estás recuperando más movilidad?, preguntó María en voz baja, emocionada y preocupada a la vez. Un parpadeo. Sí. Necesitamos documentarlo, murmuró, ajustando la cámara. Oculta, pero debemos ser cuidadosos. Ramírez e Isabel. MATARON, interrumpió Carlos, sus ojos intensos. María contuvo la respiración. ¿A quién? UARDIA. NOCHE, ACCIDENTE. La revelación golpeó a María como un puño helado. El círculo de conspiración era más oscuro y profundo de lo que había imaginado. Ya no solo era cuestión de fraude financiero, había vidas en juego. Mientras la noche caía sobre la mansión Morete, María comenzó a planear su siguiente movimiento. El tiempo se agotaba y ahora sabía que Ramírez e Isabel no se detendrían ante nada para mantener sus secretos. La carrera por la verdad se había convertido en una carrera por la supervivencia. La madrugada llegó a la mansión Morete envuelta en una neblina espesa que se arrastraba por los jardines como fantasmas inquietos. María aprovechó las primeras horas, cuando la casa dormía, para revisar las grabaciones de la cámara oculta. Se había refugiado en el pequeño cuarto de enfermería, adyacente a la habitación de Carlos, donde el zumbido de los equipos médicos enmascaraba cualquier sonido sospechoso. La pantalla de su tablet mostraba claramente los movimientos de Carlos, dedos que se flexionaban con creciente control, ojos que seguían conscientemente cada movimiento en la habitación.
incluso ligeros movimientos de cabeza que antes eran imposibles. Era la evidencia que necesitaban para demostrar que estaba consciente y que su condición había sido manipulada intencionalmente. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. María ocultó rápidamente la tablet y fingió revisar los suministros médicos cuando Miguel apareció en la puerta, su rostro marcado por la preocupación. «Señora María», susurró urgentemente. «Encontré algo mientras limpiaba el despacho». De su chaqueta sacó un pequeño cuaderno de notas, sus páginas amarillentas por el tiempo. Era del guardia de seguridad, Javier Méndez, el que desapareció la noche del accidente. María tomó el cuaderno con manos temblorosas. Las últimas entradas revelaban una historia inquietante. 22 de marzo, 20:30. Roberto García salió del despacho. Parecía alterado. El señor Morete me pidió vigilar especialmente esta noche. Pepi Ping 2:45. Movimiento sospechoso en el jardín norte. La señora Isabel recibió una visita no programada. 23:15. Escuché una discusión en el despacho. El señor Morete y el doctor Ramírez. 23:30. Algo está mal, voy a... La entrada terminaba abruptamente. María y Miguel intercambiaron miradas significativas. Javier era un buen hombre, murmuró Miguel. Trabajó aquí por 15 años. Cuando desapareció, Isabel dijo que había renunciado y se había mudado a Monterrey. Pero nunca llegó a Monterrey, ¿verdad? Miguel negó con la cabeza. Su familia aún lo busca. Un crujido en el piso superior los alertó. Pasos. María guardó rápidamente el cuaderno en su uniforme y regresó a la habitación de Carlos. Isabel estaba allí, una figura elegante en la penumbra, observando a su esposo con una expresión indescifrable. «Trabajando hasta tarde, ¿verdad?», comentó Isabel sin voltear. «Los pacientes en su condición requieren atención constante», respondió María, manteniendo un tono profesional mientras revisaba los monitores. «Sabes, he estado pensando», continuó Isabel acercándose a la ventana. «Tal vez hemos sido negligentes con la seguridad de Carlos. He decidido contratar enfermeras adicionales para turnos nocturnos. La amenaza era clara. La estaban vigilando. Como su enfermera principal, necesitaré revisar sus credenciales», respondió María. Isabel se volvió hacia ella, una sonrisa fría en sus labios. Por supuesto, el doctor Ramírez la recomendó personalmente. María sintió un escalofrío, más ojos vigilando, más cómplices del engaño. Cuando Isabel finalmente se retiró, Carlos comenzó a deletrear urgentemente CAJAMUSICA. María recordó la caja de música que Carlos había mencionado antes. La encontró en un cajón del escritorio, una pieza antigua de madera tallada con incrustaciones de nácar. BASEFALSA. Con dedos cuidadosos, María examinó la base de la caja. Efectivamente, había un compartimento oculto. Dentro, encontró una memoria USB y una carta sellada. LEE. María abrió el sobre con cuidado. La carta estaba fechada el día del accidente. «Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. He descubierto que Isabel y Roberto han estado usando la fundación para operaciones de lavado de dinero. El doctor Ramírez está involucrado. Su clínica privada es una fachada para canalizar los fondos. La USB contiene todos los registros, las pruebas que necesitamos. Martín Robles ha estado ayudándome a recopilar la evidencia. Si algo me sucede... María, si de alguna manera esto llega a tus manos, perdóname. Debí escucharte cuando me advertiste sobre Isabel. Tenías razón, como siempre». Carlos. Las lágrimas nublaron la vista de María mientras leía. En la cama,
Carlos la observaba con una mezcla de arrepentimiento y determinación. T-I-E-M-P-O-A-C-A-B-A, como confirmando sus palabras. Se escucharon voces en el pasillo. Roberto García había llegado a la mansión, a pesar de la hora intempestiva. María ocultó rápidamente la carta y la USB, consciente de que las próximas horas serían cruciales. La niebla seguía envolviendo la mansión, pero ahora parecía más amenazante, como si ocultara figuras acechantes en las sombras. En algún lugar de la casa, un reloj dio las 3 de la madrugada, cada campanada resonando como una advertencia. María sabía que el círculo se cerraba. Con las nuevas enfermeras llegando pronto y Roberto García en la casa, su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. La verdad estaba allí, en sus manos, pero el precio de revelarla podría ser más alto de lo que imaginaba. El amanecer encontró a la mansión Morete en un estado de tensa actividad. Las nuevas enfermeras, 3 mujeres con expresiones severas y uniformes impecables, llegaron puntuales a las 6 de la mañana. María las observó mientras el doctor Ramírez las presentaba. Elena Suárez, Consuelo Vidal y Patricia Moreno. Sus credenciales parecían impecables, pero sus ojos tenían la misma dureza calculadora que María había aprendido a reconocer. La señora Isabel insiste en que implementemos un nuevo sistema de turnos, explicó Ramírez con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción, para garantizar una atención más exhaustiva. María entendió el mensaje. La estaban rodeando, limitando sus movimientos, sus momentos a solas con Carlos. El tiempo se agotaba. Por supuesto, respondió, con calma profesional. Les mostraré los protocolos que hemos estado siguiendo. Mientras orientaba a las nuevas enfermeras, María mantenía un ojo en Carlos. Él seguía cada movimiento en la habitación, sus ojos comunicando una urgencia que solo ella podía interpretar. La USB y la carta pesaban en el bolsillo oculto de su uniforme como un secreto ardiente. A media mañana, Roberto García apareció en la habitación, su presencia añadiendo otra capa de tensión al ambiente ya cargado. María saludó con falsa cordialidad. Isabel me comentó sobre tu dedicación excepcional. Debe ser difícil cuidar de un ex esposo en estas circunstancias. Mi relación personal con el señor Morete no interfiere con mi trabajo profesional, respondió María, consciente de que cada palabra era evaluada. Por supuesto que no, intervino Isabel, entrando en la habitación. Aunque me pregunto si tanto apego emocional es saludable. Tal vez deberías tomar unos días de descanso. María sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su compostura. Aprecio su preocupación, pero en este momento crítico, la continuidad en el cuidado es esencial. Isabel y Roberto intercambiaron una mirada significativa. En ese momento, Sombra saltó al regazo de Carlos, su cola moviéndose agitadamente. María notó que los dedos de Carlos se movían más de lo habitual, como si intentara advertirle algo. Me gustaría revisar los últimos informes médicos, dijo Roberto, acercándose al escritorio donde se guardaba la documentación. María observó con creciente alarma cómo Roberto examinaba cada papel, cada anotación. Sus ojos se detuvieron en las notas recientes donde ella había documentado las respuestas neurológicas de Carlos. «No, interesante», murmuró. «Estos patrones de respuestas son bastante inusuales para alguien en estado vegetativo. Como enfermera especializada, es mi deber registrar cualquier cambio, por mínimo que sea», respondió María. Por supuesto. Intervino el doctor Ramírez, que había regresado a la habitación. Aunque algunos de estos registros parecen más imaginativos que científicos. La tensión en la habitación era palpable. María podía sentir que el círculo se cerraba a su alrededor.
Necesitaba actuar pronto, pero estaba atrapada bajo la vigilancia constante de las nuevas enfermeras. En ese momento, Miguel apareció en la puerta. «Señora Isabel, hay una llamada urgente de la fundación. Algo sobre la auditoría programada». Isabel y Roberto salieron apresuradamente, seguidos por el doctor Ramírez. María aprovechó el momento para acercarse a Carlos. «PLIGRO», deletreó él inmediatamente. «SCAPA. HORA». Como confirmando sus palabras, María escuchó fragmentos de una conversación acalorada en el pasillo. «No podemos esperar más. Esta noche, encárgate de todo». María tomó una decisión rápida. Sacó su teléfono y envió un mensaje cifrado a Luis Vega. «Plan B, ahora». Luego se acercó a Carlos y susurró: «Voy a sacarte de aquí. Esta noche». Los ojos de Carlos se llenaron de preocupación y determinación. María sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que si esperaba más tiempo, podrían perder su última oportunidad. Mientras preparaba los medicamentos de la tarde, observó a las nuevas enfermeras moverse por la habitación con una eficiencia amenazante. Elena Suárez no apartaba los ojos de ella, y Consuelo Vidal parecía estar siempre cerca del teléfono, lista para informar cualquier movimiento sospechoso. María comenzó a implementar su plan. Primero, una serie de mensajes codificados a contactos clave: Luis Vega, Martín Robles, incluso algunos antiguos colegas del hospital que podrían ayudar. Luego, instrucciones discretas a Miguel sobre lo que necesitaría esa noche. El día avanzaba con una lentitud torturante. Cada minuto parecía estirarse como una cuerda tensa, lista para romperse. Las nubes oscuras que se acumulaban sobre la mansión parecían presagiar la tormenta que estaba por desatarse, tanto literal como figurativamente. En la habitación de Carlos, los monitores continuaban su monótono registro de signos vitales, pero María podía sentir que algo había cambiado. La atmósfera estaba cargada de una electricidad invisible, como el aire antes de un relámpago. «Esta noche», pensó María mientras ajustaba el goteo del suero de Carlos, «todo cambiará». Lo que no sabía era si ese cambio significaría su salvación o su perdición. La noche cayó sobre la mansión Morete como una cortina de terciopelo negro, acompañada por una lluvia persistente que tamborileaba contra los ventanales. María observó el reloj. 23:45. El momento que habían estado esperando se acercaba. Durante el día había preparado todo meticulosamente. Miguel había conseguido acceso a los controles de seguridad y Luis Vega esperaba en una clínica privada al otro lado de la ciudad, donde un equipo médico de confianza estaba listo para recibir a Carlos. «Van a venir por ti esta noche», había susurrado Carlos usando su código de parpadeos, mientras María fingía revisar sus signos vitales. Escuché a Ramírez. Ahora, en la penumbra de la habitación, María vigilaba a Elena Suárez, la enfermera del turno nocturno, quien luchaba contra el sueño en su silla. El té que Miguel le había servido estaba haciendo efecto, una mezcla inofensiva pero efectiva de hierbas somníferas. A las 23:55, Elena finalmente sucumbió al sueño. María actuó rápidamente, enviando un mensaje corto a Luis. «Ahora». «MOBIMIENTO», deletreó Carlos urgentemente. María se tensó. Pasos en el pasillo. Se ocultó tras la puerta justo cuando Roberto García asomó la cabeza en la habitación. Al ver a Elena dormida, maldijo en voz baja y se retiró apresuradamente. «Tenemos que irnos», susurró María, comenzando a desconectar cuidadosamente los monitores no esenciales. Había practicado mentalmente esta secuencia cientos de veces. Un relámpago iluminó la habitación,
seguido por el retumbar distante de un trueno. La lluvia arreciaba, como si la naturaleza conspirara para ocultar sus movimientos. Miguel apareció en la puerta, pálido pero determinado. Los sistemas de seguridad están desactivados. Tenemos 7 minutos antes de que el respaldo se active. María asintió, preparando a Carlos para el traslado. Sus meses de experiencia como enfermera de cuidados intensivos ahora eran invaluables. Sabía exactamente qué equipos eran esenciales y cuáles podían desconectarse temporalmente. PELIGRO, deletreó Carlos repentinamente. El sonido de voces airadas llegó desde el piso inferior. Isabel había descubierto a Elena dormida en su puesto. ¡Encuéntrenla! La voz de Isabel resonó por las escaleras. No pueden haber ido lejos. María y Miguel intercambiaron miradas. No había tiempo para el plan original. Miguel señaló hacia una puerta casi oculta tras un tapiz. El pasaje de servicio, susurró. Lleva al garaje trasero. Con una eficiencia nacida de la desesperación, María preparó a Carlos para el movimiento. El equipo portátil de soporte vital, que había estado ocultando en pequeñas partes durante días, ahora demostraba su valor. Los pasos se acercaban. María podía escuchar a Roberto García dando órdenes a los guardias de seguridad. El doctor Ramírez también estaba allí, su voz clínica discutiendo sobre sedación necesaria. Miguel los guió por el estrecho pasaje, iluminado apenas por la luz de emergencia. El camino descendía en una espiral, diseñado originalmente para que los sirvientes pudieran moverse discretamente por la mansión. «Cuidado con el escalón», advirtió Miguel mientras avanzaban lentamente, cargando la camilla portátil donde Carlos yacía. Un trueno particularmente fuerte sacudió la mansión. En algún lugar sobre ellos escucharon gritos de frustración cuando Isabel descubrió la habitación vacía. «¡Revisen los terrenos!». La voz de Roberto resonaba distorsionada a través de las paredes. «No pueden salir de la propiedad». Llegaron al garaje trasero, donde un vehículo médico esperaba con el motor en marcha. Luis Vega había pensado en todo. La ambulancia privada estaba registrada legalmente y llevaba documentación apropiada para el traslado de un paciente. «¡Alto ahí!». La voz del doctor Ramírez congeló a María en su lugar. El médico había aparecido en la entrada del garaje sosteniendo una jeringa en su mano enguantada. «¿De verdad creíste que no teníamos vigilado este pasaje?», preguntó con una sonrisa fría. «Isabel conoce cada rincón de esta casa». María se colocó protectoramente frente a la camilla de Carlos. Miguel dio un paso adelante, pero Ramírez sacó un pequeño revólver con su otra mano. «Atrás, todos», ordenó. «Esto terminará esta noche de una forma u otra». La lluvia continuaba cayendo fuera del garaje, creando una cortina de agua que aislaba la escena del resto del mundo. Los relámpagos ocasionales iluminaban los rostros densos de todos los presentes, creando sombras grotescas en las paredes. En ese momento crítico, María sintió un movimiento detrás de ella. Carlos, con un esfuerzo supremo, había logrado mover su brazo lo suficiente para alcanzar el interruptor de emergencia de su equipo de soporte. Las alarmas comenzaron a sonar, el ruido repentino sobresaltando a Ramírez. Fue todo lo que necesitaban. Miguel se lanzó hacia adelante desviando el arma. María aprovechó el caos para empujar la camilla hacia la ambulancia. Un disparo resonó en el espacio cerrado del garaje, el sonido amplificado por el eco. La lluvia seguía cayendo implacable, mientras María luchaba por completar el rescate, consciente de que cada segundo podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El eco del disparo aún resonaba en el garaje cuando María vio a Miguel tambalearse y apoyarse contra la pared. La bala le había rozado el hombro, pero había logrado desarmar a Ramírez en el forcejeo. El arma había caído y se deslizó por el suelo mojado, perdiéndose en las sombras.
«Vayan», gritó Miguel, presionando su herida. «Yo los detendré». María no perdió tiempo. Con una fuerza que no sabía que tenía, terminó de subir la camilla de Carlos a la ambulancia. En la distancia se escuchaban las voces de Isabel y Roberto, acercándose rápidamente. «Están en el garaje». El grito de Ramírez resonó por el pasillo mientras intentaba levantarse del suelo. María cerró las puertas traseras de la ambulancia justo cuando Isabel y 2 guardias de seguridad aparecían en la entrada del garaje. A través de la ventanilla vio a Miguel bloqueando la puerta, su figura digna e imponente a pesar de la herida. «Señora Isabel», lo escuchó decir con voz firme, «15 años he guardado sus secretos. Esta noche termina todo». El conductor de la ambulancia, un contacto de Luis Vega, arrancó el motor. Los guardias intentaron acercarse, pero Miguel se mantuvo firme en su posición. «¡Deténganlos!», chilló Isabel, su compostura elegante completamente desvanecida. «¡No pueden llevarse las pruebas!». La ambulancia comenzó a moverse, primero lentamente, luego ganando velocidad. A través del espejo retrovisor, María vio a Roberto García aparecer con más guardias de seguridad. 2 SUVs negras comenzaron a arrancar, preparándose para la persecución. «Sujétese», advirtió el conductor mientras atravesaban la reja principal de la mansión. «Esto se pondrá movido». María se aferró a la camilla de Carlos, asegurándose de que todos los equipos vitales estuvieran estables. La lluvia golpeaba el techo de la ambulancia como una ametralladora, y los relámpagos iluminaban intermitentemente el interior del vehículo. «POLICIA», deletreó Carlos con urgencia. «Ya están en camino», respondió María, recordando el plan de contingencia de Luis. «Martín Robles entregó todas las pruebas esta noche. Solo necesitábamos sacarte de allí». Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas contenidas durante meses. Su mano, con movimientos cada vez más controlados, buscó la de María. Las SUVs negras aparecieron en el espejo retrovisor, sus faros cortando la oscuridad como ojos depredadores. El conductor tomó una curva cerrada, las ruedas chirriando sobre el asfalto mojado. «¡2 minutos!», gritó el conductor. «El retén policial está adelante». María podía ver las luces de las patrullas parpadeando en la distancia. Luis había coordinado todo con precisión militar. La policía, los médicos independientes que examinarían a Carlos, los periodistas que documentarían todo. Uno de los vehículos perseguidores se acercó peligrosamente, intentando forzarlos a detenerse. El conductor de la ambulancia maniobró hábilmente, manteniendo el control a pesar de la carretera resbaladiza. «MIGUEL», deletreó Carlos, su preocupación evidente. «Estará bien», aseguró María, aunque su propio corazón latía con preocupación por el leal mayordomo. Luis envió ayuda a la mansión también. Las luces de las patrullas se hacían más brillantes. María podía ver a los oficiales estableciendo un bloqueo en la carretera. Las SUVs perseguidoras comenzaron a reducir su velocidad, conscientes de que su juego había terminado. En ese momento, el teléfono de María vibró con un mensaje de Martín Robles. «Pruebas entregadas. Fiscal ordenó arrestos. Todo grabado». Un sollozo de alivio escapó de su garganta. Meses de tensión, de miedo, de cuidadosa planificación, todo culminaba en este momento. La ambulancia se detuvo suavemente junto al retén policial. María vio a Luis Vega de pie junto a varios oficiales y un equipo médico. También había cámaras de televisión, sus luces brillando a pesar de la lluvia persistente. «Lo logramos», susurró, apretando suavemente la mano de Carlos. A través de la ventana trasera de la ambulancia podían ver
las SUVs negras siendo interceptadas por patrullas policiales. Roberto García era esposado mientras intentaba hacer una llamada. El doctor Ramírez, que había logrado seguirlos en otro vehículo, levantaba las manos ante los oficiales que le apuntaban. Los paramédicos abrieron las puertas traseras de la ambulancia. El equipo médico independiente subió rápidamente para evaluar a Carlos, mientras Luis Vega se acercaba a María. Isabel está bajo arresto en la mansión, informó. Miguel está siendo atendido. Su herida no es grave. Los documentos que encontraste, junto con las grabaciones de Martín, son devastadores. Se acabó, María. Realmente se acabó. Pero María apenas lo escuchaba. Su atención estaba en Carlos, cuyos ojos no se apartaban de ella. En ellos podía ver no solo gratitud, sino algo más. Algo que había sobrevivido a años de separación, traición y dolor. Una chispa de lo que una vez habían compartido. La lluvia comenzaba a amainar, como si el cielo mismo reconociera que la tormenta, tanto literal como metafórica, estaba llegando a su fin. En la distancia, el cielo comenzaba a aclararse, presagiando el amanecer de un nuevo día. El Hospital Ángeles resplandecía bajo la luz del amanecer mientras el equipo médico trasladaba a Carlos a una suite privada en la unidad de cuidados especiales. María caminaba junto a la camilla, sus ojos atentos a cada monitor, cada señal vital, negándose a bajar la guardia incluso ahora que estaban a salvo. El doctor Javier Mendoza, un reconocido neurólogo independiente contactado por Luis Vega, dirigía personalmente la evaluación de Carlos. Sus ojos experimentados estudiaban cada respuesta, cada movimiento, mientras realizaba una serie de pruebas exhaustivas. «Es extraordinario», murmuró el doctor Mendoza, revisando los resultados preliminares. Su estado nunca fue vegetativo en el sentido clínico tradicional. Lo mantuvieron artificialmente sedado, pero su conciencia y funciones cognitivas están intactas. María asintió, las lágrimas amenazando con derramarse. Lo sabía, todo este tiempo estaba atrapado en su propio cuerpo, completamente consciente. En la habitación contigua, convertida temporalmente en un centro de operaciones, Luis Vega coordinaba con la fiscalía. Las pruebas encontradas en la mansión, combinadas con la documentación recopilada por Martín Robles, habían desatado una tormenta legal. «La red es más grande de lo que pensábamos», explicó Luis, extendiendo documentos sobre una mesa. El doctor Ramírez no solo falsificaba los informes médicos de Carlos. Su clínica privada era el centro de una operación de lavado de dinero que se extendía por todo el país. En la televisión montada en la pared, los noticieros matutinos transmitían imágenes de Isabel siendo escoltada fuera de la mansión Morete por agentes federales. Su rostro, habitualmente impecable, mostraba una mezcla de furia y miedo. Roberto García ya había comenzado a negociar con los fiscales, ofreciendo información a cambio de una reducción en su sentencia. Miguel llegó a media mañana, su brazo en cabestrillo pero su espíritu inquebrantable. La policía encontró el cuerpo de Javier Méndez, informó en voz baja. Estaba enterrado en los terrenos traseros de la mansión, exactamente donde indicaban las notas de Martín. La noticia cayó como un peso sombrío sobre la habitación. El guardia de seguridad que había intentado ayudar a Carlos había pagado el último precio por su lealtad. Su familia por fin tendrá respuestas, dijo María, recordando las últimas entradas en el cuaderno de Javier. A lo largo del día, especialistas médicos desfilaron por la habitación de Carlos, cada uno contribuyendo a un plan de rehabilitación integral. Sin los sedantes que lo habían mantenido prisionero, su capacidad de movimiento mejoraba hora tras hora. R-E-C-U-P-E-R-A-C-I-O-N, deletreó Carlos, sus ojos brillando con determinación. C-O-M-P-L-E-T-A.
El doctor Mendoza sonrió. Con terapia intensiva y su determinación, podría recuperar gran parte de su movilidad en los próximos meses. El daño no es irreversible. Martín Robles apareció brevemente, entregando una última carpeta a Luis, antes de desaparecer nuevamente en las sombras de las que había emergido. Su trabajo estaba completo. La verdad había salido a la luz. Por la tarde, un fiscal especial llegó para tomar la declaración oficial de Carlos. Con paciencia y profesionalismo, documentaron cada detalle. La sospecha inicial sobre las actividades de Isabel y Roberto, el descubrimiento de las transferencias ilegales, la confrontación la noche del accidente. No, ACCIDENT, ATACUE. Carlos relató, letra por letra, cómo Ramírez lo había atacado en su despacho, inyectándole una sustancia que lo paralizó casi instantáneamente. Había escuchado todo: el plan para mantenerlo en estado vegetativo, el asesinato de Javier Méndez, las conspiraciones para desviar su fortuna. María permaneció a su lado durante toda la declaración, su presencia una fuente de fuerza y confort. Las enfermeras del hospital se maravillaban ante el vínculo entre ellos, la manera en que podían comunicarse con solo una mirada. Cuando el fiscal se retiró, Carlos comenzó a deletrear nuevamente: GRACIAS, PORCREER. María tomó su mano, notando que su agarre era más fuerte que el día anterior. Siempre supe que estabas ahí, luchando por comunicarte. A través de la ventana de la habitación, podían ver la ciudad extendiéndose bajo el sol de la tarde. La mansión Morete, visible en la distancia como una mancha oscura en el horizonte, ya no proyectaba sombras sobre sus vidas. La fundación, dijo Luis, entrando con nuevos documentos, puede ser salvada. Una vez que recuperemos los fondos desviados y reestructuremos la administración, podrá continuar su trabajo benéfico. Carlos parpadeó en afirmación. Incluso en sus peores momentos, nunca había perdido de vista el propósito original de la fundación: ayudar a los más necesitados. El día fue cediendo paso a la noche, pero esta vez la oscuridad no traía consigo amenazas ni secretos. En la habitación del hospital, rodeado de equipos médicos que ahora ayudaban en lugar de aprisionar, Carlos comenzó a planear el futuro. BIDA, NUEBA. María sonrió, entendiendo el peso de esas palabras. La verdad había salido a la luz, y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo. 3 meses habían pasado desde la dramática noche del rescate. La primavera mexicana había llegado con toda su fuerza, llenando los jardines del centro de rehabilitación, las flores con bugambilias y jacarandas en flor. Carlos, sentado en su silla de rueda especializada, observaba los colores vibrantes con una nueva apreciación por la libertad que antes le había sido negada. «Flexiona los dedos nuevamente», indicó el terapeuta físico, observando atentamente los movimientos de Carlos. «Excelente. La fuerza está regresando más rápido de lo esperado». María, que se había mantenido como una presencia constante durante la rehabilitación, sonrió desde su posición junto a la ventana. Ya no como enfermera, sino como apoyo y compañía, observaba los progresos diarios de Carlos con una mezcla de orgullo y emoción. «Él habla, regresará pronto», había asegurado el doctor Mendoza en su última evaluación. «Los músculos vocales están respondiendo bien a la terapia». Por ahora, Carlos se comunicaba a través de una tableta especial que había diseñado Luis Vega en colaboración con expertos en tecnología asistiva. Sus dedos, cada vez más ágiles, tecleaban mensajes con creciente facilidad. «¿Has visto las noticias?», escribió Carlos, girando la tableta hacia María. Ella asintió. La condena de Isabel había sido noticia nacional. 15 años de prisión
por intento de homicidio, fraude y conspiración. Roberto García había recibido 12 años a pesar de su cooperación con la Fiscalía. El doctor Ramírez enfrentaba una sentencia aún más larga, considerando su papel directo en el ataque a Carlos y en el esquema de lavado de dinero. Miguel, completamente recuperado de su herida, había asumido la administración temporal de la mansión Morete, supervisando su transformación en un centro de apoyo para víctimas de negligencia médica y fraude financiero. La ironía de este cambio no se perdía en nadie. La fundación está de vuelta en marcha, informó Luis durante su visita diaria. Los fondos recuperados están siendo dirigidos a programas de asistencia legal y médica para personas que no pueden costear servicios adecuados. Carlos tecleó rápidamente. Javier Méndez no murió en vano. Su sacrificio nos inspirará a ayudar a otros. La familia de Javier había recibido no solo justicia, sino también apoyo completo de la Fundación Morete. Sus hijos tendrían educación garantizada y su viuda había sido nombrada directora de un nuevo programa de apoyo a familias afectadas por la violencia. Martín Robles, aunque manteniendo su perfil bajo, había aceptado un papel como consultor de seguridad para la fundación, asegurándose de que ninguna otra organización benéfica fuera víctima de esquemas similares. Durante las tardes, cuando el sol comenzaba a suavizar su intensidad, María y Carlos compartían momentos tranquilos en el jardín del centro. Su relación, forjada nuevamente en el fuego de la adversidad, había encontrado un equilibrio diferente, más maduro. «Nunca te agradecí apropiadamente», escribió Carlos un día, mientras observaban el atardecer. «No solo por salvarme, sino por creer en mí cuando nadie más lo hacía». María tomó su mano, notando cómo los dedos de Carlos se entrelazaban firmemente con los suyos. «Siempre supe que estabas ahí, luchando por comunicarte. Tus ojos nunca perdieron su luz». Sombra, que había sido traído al centro de rehabilitación por insistencia de Carlos, se acurrucó en su regazo, ronroneando contento. El gato, testigo silencioso de tanto dolor y triunfo, parecía más relajado ahora, como si también sintiera que la pesadilla había terminado. «¿Qué harás con la mansión?», preguntó María, aunque ya conocía la respuesta. Carlos tecleó su respuesta. «Con determinación. Será un refugio para quienes lo necesiten. Un lugar de sanación, no de secretos». Los planes para la renovación ya estaban en marcha. Las elegantes salas que una vez fueron testigos de conspiraciones y traiciones serían transformadas en espacios de terapia y recuperación. El despacho, donde todo había comenzado, se convertiría en un centro de asesoría legal gratuita. «Y nosotros...» Carlos hizo una pausa antes de continuar escribiendo. «¿Podremos tener un nuevo comienzo?». María sintió que su corazón se aceleraba. Después de todo lo que habían pasado, después de los años de separación y los meses de lucha conjunta, la pregunta flotaba entre ellos como una promesa de redención. «Ya lo tenemos», respondió suavemente. «Cada día desde que te encontré en esa habitación ha sido parte de nuestro nuevo comienzo». El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de oro y púrpura. En el jardín del centro de rehabilitación, rodeados por el aroma de las flores y el suave ronroneo de Sombra, dos personas que habían atravesado el infierno juntas comenzaban a visualizar un futuro que una vez pareció imposible. La mansión Morete ya no proyectaba sombras sobre sus vidas. En su lugar, se había convertido en un símbolo de transformación y esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y el amor podían encontrar un camino hacia la luz.
Un año después de aquella noche tormentosa, la mansión Morete se había transformado por completo. Las rejas de hierro forjado, antes símbolos de exclusión y secretos, permanecían abiertas durante el día, dando la bienvenida a quienes buscaban ayuda y sanación. Los jardines, ahora más exuberantes que nunca, se habían convertido en espacios terapéuticos donde los pacientes podían encontrar paz durante su recuperación. Carlos, de pie con la ayuda de un bastón en el antiguo despacho renovado, observaba a través de los ventanales cómo un grupo de terapeutas conducía una sesión en el jardín. Su voz, recuperada después de meses de terapia intensiva, aunque más suave que antes, llevaba un nuevo tipo de autoridad, la de alguien que había atravesado el infierno y había regresado para ayudar a otros. El Centro de Recuperación y Justicia Javier Méndez leyó en voz alta el letrero recién instalado, ayudando a sanar cuerpos y espíritus. María entró en el despacho, llevando una carpeta con los últimos informes de la fundación. Su papel había evolucionado, de enfermera a directora del programa médico del centro, supervisando un equipo dedicado de profesionales de la salud. Los nuevos programas están funcionando mejor de lo esperado, informó, colocando los documentos sobre el escritorio. El modelo de atención integral está siendo estudiado por otras instituciones en todo el país. Carlos sonrió, recordando cómo este mismo espacio había sido testigo de sus momentos más oscuros. Ahora, las paredes antes sombrías estaban pintadas en tonos cálidos, y donde una vez hubo una caja fuerte que guardaba secretos criminales, ahora colgaba un mural creado por los pacientes del centro. Miguel, que había rechazado jubilarse, seguía supervisando la mansión con la misma dedicación de siempre, aunque ahora su trabajo incluía coordinar programas de voluntariado y eventos comunitarios. Su brazo herido había sanado completamente, y la cicatriz que quedó la llevaba como una medalla de honor. La familia de Javier vendrá esta tarde, recordó Miguel, asomándose a la puerta, para la ceremonia de graduación del programa. La viuda de Javier Méndez se había convertido en una fuerza imparable en la fundación, transformando su dolor en acción. Bajo su dirección, el programa de apoyo a familias afectadas por la violencia se había expandido a 3 estados más. Sombra, que ahora tenía libre acceso a toda la mansión, entró majestuosamente al despacho y saltó al nuevo sofá junto a la ventana. El gato, que una vez había sido el único testigo de la conciencia de Carlos, ahora era la mascota no oficial del centro, ofreciendo consuelo a pacientes y visitantes por igual. ¿Has leído las últimas noticias sobre Isabel?, preguntó María, sentándose junto a Carlos en el sofá. Carlos asintió. Isabel había intentado apelar su sentencia, sin éxito. Las pruebas eran demasiado contundentes y varios de sus antiguos asociados habían testificado en su contra, revelando una red de corrupción aún más extensa de lo que inicialmente se había descubierto. Lo que importa es lo que construimos a partir de lo que intentaron destruir, respondió Carlos, su voz llevando la sabiduría de alguien que había aprendido a transformar el dolor en propósito. A través de las ventanas podían ver a Luis Vega llegando en su auto. El abogado, que había sido fundamental en la transformación de la fundación, ahora dirigía un programa de asistencia legal gratuita desde la mansión, ayudando a personas que no podían permitirse representación legal adecuada. Martín envió un informe, comentó María, sacando un sobre de su bolso. El investigador privado, aunque seguía prefiriendo trabajar desde las sombras, había establecido un programa de capacitación para identificar y prevenir el fraude en organizaciones benéficas. La tarde avanzaba y los jardines comenzaron a llenarse de personas que llegaban para la ceremonia de graduación.
Familias, pacientes, personal médico y voluntarios se reunían bajo los árboles donde una vez solo hubo soledad y secretos. Carlos y María salieron al jardín. Su paso, lento pero seguro. Los asistentes los saludaban con respeto y afecto, reconociendo en ellos no solo a los directores del centro, sino a personas que entendían profundamente el significado de la superación y la sanación. A veces, dijo Carlos mientras se detenían junto a la fuente central, cuando recuerdo aquellos meses de silencio forzado, lo que más me sorprende no es la maldad que encontré, sino la bondad que surgió de ella. María apretó su mano, entendiendo perfectamente lo que quería decir. De la oscuridad más profunda había surgido una luz que ahora guiaba a otros hacia la esperanza. La ceremonia comenzó al atardecer. Luces suaves iluminaban el jardín y el sonido de la fuente proporcionaba una melodía tranquila de fondo. La viuda de Javier Méndez dio un discurso emotivo sobre la transformación del dolor en propósito, y los graduados del programa compartieron historias de recuperación y renovación. Cuando la noche cayó sobre la mansión Morete, las estrellas brillaban en el cielo, con una claridad que parecía un reflejo de la nueva vida que había florecido en este lugar. Los muros que una vez guardaron secretos oscuros, ahora abrazaban historias de esperanza y sanación. Carlos y María se quedaron hasta tarde después de que los últimos invitados se hubieran marchado. Sentados en el jardín, con sombra dormitando cerca y el suave murmullo de la fuente como música de fondo, compartieron un momento de paz perfecta. ¿Sabes qué pensaba durante aquellos días de silencio?, preguntó Carlos, su voz suave pero clara en la noche tranquila. ¿Qué?, respondió María, aunque algo en su corazón ya conocía la respuesta. Que si alguna vez recuperaba mi voz, necesitaría decirte algo importante. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Te amo, no solo por salvarme, sino por quien eres, por tu fuerza, tu compasión, tu inquebrantable sentido de la justicia. María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Yo también te amo, no solo por quien eras, sino por quien te has convertido a través de todo esto. La mansión Morete se alzaba sobre ellos, sus ventanas iluminadas suavemente, ya no como una prisión de secretos, sino como un faro de esperanza. El silencio que una vez había sido una tortura, ahora se había transformado en un momento de paz perfecta, lleno de promesas y posibilidades. En el jardín nocturno, bajo un cielo estrellado, dos personas que habían encontrado el camino de regreso, el uno al otro, a través de la oscuridad más profunda, comenzaron a escribir el primer capítulo de su nueva historia juntos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.